Muy buenas tardes, vamos a la clase del día de hoy y vamos a entrar en el capítulo 4, cuyo título en realidad vamos a ver primero el instrumento, que sería la brújula. Entonces, medir ángulos horizontales en formato de direcciones, o sea, y hacen así muchos rumbos a partir del norte magnético. El problema del norte magnético no es permanente, o sea que está variando. O sea, ustedes saben bien que tiene un movimiento y otro de traslación. Debido a la influencia de su magnético no permanece constante. Y por eso digamos que el instrumento exacto, pero nos da referencias de magnético. Vamos a ver los tips de Bruce. Vamos a ver los tips de brújula. Y luego vamos a ver los fenómenos por los cuales es afectada estudiar. En sus aplicaciones, la mensura más practicada en la topografía. Entonces, vamos a ver de qué forma podemos ser poligonal y a partir de esa detalles, en este caso, elevar algún plano de algún sector. Una pequeña introducción y vayámonos al del tema. Bien, primero vamos a definir lo que es la brújula y bueno, lo que venga como está. ¿Ya? Dice, ¿no? La brújula es el instrumento óptico más sencillo que sirve para medir ángulos horizontales. Entonces, ese punto de referencia es el norte. Tomando en cuenta que la posición del norte, podemos indicar que el instrumento no es muy preciso, pero sí es práctico, ¿no? Entonces, partes de la brújula. Existe una gama de brújulas, pero la magnética, que tiene las siguientes características, como muestra el croquis adjunto. Transversal de cualquier brújula, tenemos la aguja magnética apoyada y además siempre las agujas magnéticas con un contrapeso que sirve básicamente, vamos a explicar más adelante. Entonces, eso es en sí cómo trabaja una brújula. Ahora, en los tipos de brújula vamos a hacer digamos, de los tipos, etcétera, etcétera, para que ustedes características importantes. Dicen, ¿no? Tipos de brújulas. Existen muchos tipos de brújulas, o las más empleadas, vamos a describir cuáles son la brújula de mano o tipo Brandt. La síntesis de lo que es una brújula de mano o tipo Brandt. ¿Ya? ¿Qué tiene esta brújula? Dice, es el tipo
que tiene varios usos. Expresado en direcciones. Entonces, como ya he estudiado azimuts y rumbos, entonces está grabado en el sistema de azimuts, en un sistema de rumbos. ¿Ya? También puede determinado en grados y en por cien. Acá tenemos entonces tres partes. Acá está el visor, ¿de acuerdo? Aquí tiene una ventanilla, como dice, y esta se puede mover, ¿de acuerdo? En la parte central está el cuerpo de esta parte podemos observar la graduación de los axis o los rumbos. Esta posición en todo caso para la dirección del norte, pero el que determina el norte en sí, fíjense, por ejemplo, acá tenemos y esta parte está, digamos, pintada de esa posición nos da la dirección del norte, ¿de acuerdo? Entonces, esta posición, digamos, más nos indica y obviamente la graduación es antihorario, porque usted ya se podrán imaginar que va a ir marcando los ángulos, pero el azimut, o sea, a partir de este norte, el valor del ángulo, o sea, ¿cómo hemos definido al azimut? Que el azimut es el reloj. Ese ángulo respectivo, ¿de acuerdo? Magnética, aquí ven un nivel circular, los ángulos horizontales o azimuts. La, ¿de acuerdo? Y más adentro de las, en este caso, dependientes en por ciento. Tiene como ventaja. Por esta parte, donde en este espejo, ya. Y además hay una abertura transparente, que es verticales, no es para colocar sobre el punto. Esta abertura ir ángulos verticales, ¿de acuerdo? Y esta posición a donde queremos medir el ángulo vertical. La pínula, espejo, ¿ya? Y con el espejo podemos... Entonces, este nivel tiene una inclinación que nosotros le vamos a dar a la brújula y ese leer acá esa lectura. ¿De acuerdo? Entonces, de esto, la composición de esto, debido a esas características, ángulos horizontales, e inclusive expresar los ángulos verticales, ¿de acuerdo? Entonces, de mano o tipo Brandt. Obviamente, estamos. Entonces, la siguiente semana probablemente sea una clase demostrativa
ustedes de qué forma se maneja y cómo se hacen las medidas. Bien, otro tipo de brújula, o sea, brújula declinatoria. Vamos a leer y luego vamos con... Dice, ¿no? Tiene la bondad de solo indicar la posición magnética. Funciona acoplado a un teodolito, ya que el mismo determina los valores, obviamente, del teodolito. Y este instrumento, que es la brújula declinatoria, dar la dirección. ¿Ya? Entonces, al teodolito colocamos en cero, en esa dirección, medimos. Ahora, es bien sencillo el manejo de este tipo de brújula, porque este accesorio para el teodolito, ¿sí? Acoplamos al teodolito. Aquí ustedes pueden observar el color blanco, pero en realidad lo que me va a marcar es el norte. Aquí es 7, ¿sí? Entonces hay que mover el teodolito hasta que acceda y listo. Y con seguridad en esa posición, lo único que tenemos que hacer es girar el teodolito hasta que paros. Y una vez que tengamos esa posición, entonces del norte y el resto de las mediciones hacemos con el teodolito del teodolito. Esa es una brújula declinatoria. Luego se usa con es el teodolito brújula. Entonces dice, vamos a leer acompañándonos. Es el instrumento que tiene las mejores condiciones de funcionalidad. Puede los tornillos nivelantes y la observación de puntos. En estas condiciones se puede indicar que el instrumento como brújula. Bien, aquí tenemos un teodolito. Fíjense, está instalado sobre un tripié, ¿ya? Hace que gire, ¿de acuerdo? Ahora, el modelo este que tenemos de este teodolito brújula, que se controla, ¿sí? O sea, del tripié. Entonces, con eso yo puedo... Aquí tenemos la aguja magnética montante y en esta parte una graduación de ángulos verticales. Ángulos verticales. Anteojo o telescopio, perdón, en esta parte. Observemos. Tenemos obviamente el tornillo de enfoque que no se logra observar. Obviamente, aquí están los tornillos de carabela, donde tenemos el a la posición. Entonces, como podemos nivelar a través de las partes del trípode, hay tornillos con la acción del tornillo de enfoque, pues ubicamos de un punto.
Eso hace que este instrumento sea, digamos, trabajar conmigo por lo siguiente. Ahora, esta brújula también se va a nivelar, pero el problema es que este tipo de brújula lo tenemos que nivelar con la mano. De pequeña dificultad. En 5 o 10 minutos uno ya se familiariza y no hay mayor. Eso es, perdón, brújula. Finalmente tenemos una brújula y vamos a ampliar. Es un instrumento de uso específico para mensuras. La brújula, dirección sea azimuts o zumbos, también puede determinar los anómetros. Figura, lo que podemos observar nosotros es en realidad la brújula donde estamos apoyando. Es un lienzo, ¿sí? Que puede estar inclinado. Es que le vamos a colgar al lienzo la brújula. Entonces aquí tiene un, decir con esto, que automáticamente en sí se nivela, se autonivela, diríamos en este, se autonivela. Que obviamente aquieta entonces, para darnos la dirección del norte magnético. Entonces, está graduado en zumbos, ¿sí? Aquí veo N, aquí veo E, aquí. Entonces está en zooms, ¿de acuerdo? A 90, de 0 a 90 y a partir del sur de 0 a 90. Entonces ahí tenemos que el cuadrante respectivo. Entonces eso es lo. Ahora, muy parecido a esto, ¿ya? Entonces aquí tiene y en el punto medio tiene un orificio. Ahí, madita, pequeña. Entonces está graduado en grados y en algunos casos hasta en. Entonces, donde marque, donde caiga la mitad, entonces ahí en esa posición se lee el valor de la. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el clinómetro, ¿no? Para medir vertical. Entonces, esas son las que de alguna manera ya los hemos visto, acciones que se han efectuado. A ver, los fenómenos naturales que afectan, en este caso, a la brújula. Por eso pierde, digamos, debido a estos dos fenómenos. Inclinación por una parte y la declinación por otra. Entonces vamos a empezar. Voy a leer el párrafo y luego les explico. Es un fenómeno natural que tiene de no poderse mantener en posición. O sea, nosotros cuando lo podemos centro de gravedad, una aguja magnética, nunca es del centro de gravedad. Eso quiere decir que el peso está partido en ambos lados y debería quedarse horizontal debido a la atracción magnética que existe. Usted va a empezar a hacer este cabeceo, esta línea que ven ustedes de ese fenómeno de la inclinación. O sea, permanentemente va a haber ese problema de cada
deseo, se coloca el contrapeso. Entonces, este contrapeso hace que aproximadamente en posición horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos estamos refiriendo. De no poderse mantener en posición horizontal debido a la atracción magnética que ejerce los polos. Para reducir este fenómeno se debe colocar un contrapeso dependiendo. En el croquis adjunto está el caso. A ver, aquí tenemos el norte marcial, desde luego. Entonces, esta línea está, en este caso, cortando a referencia. Es la línea del ecuador. A partir de esa línea hacia arriba tenemos el hemisferio norte y el sur. Por ejemplo, en nuestro caso, Bolivia en el hemisferio sur, ¿verdad? Estar por debajo la línea del Ecuador, más influencia de la masa magnética del polo sur. Quiere decir que el cabeceo de la siempre va a ser con la aguja que marca ese problema. Entonces hay que colocarle el contrapeso en la aguja que marca el norte. Poco paleamos el problema de la inclinación magnética. Pasemos a ver el otro caso, o sea, me refiero a inclinación magnética. Bien, no sino que los estudiamos tratan de acomodar a la Tierra a una forma que pueda ser expresado. En el caso de la geodesia, por ejemplo, la geodesia a un balón de básquet, entonces tiene la fórmula de un círculo en todo caso. Entonces, que la Tierra es una esfera, porque eso es lo. Entonces, geométricamente, que en este caso sería inmóvil, además fijo, ¿sí? De que en los polos no coinciden, pues, con o norte, ¿verdad? Un poco desplazados, y ahí está el problema, ¿ya? Tiene que pasar aproximadamente de la masa magnética. Ahora, con posición estable, ya los movimientos de traslación y movimientos de rotación. No va a ser constante respecto a la posición. Entonces, una declinación magnética se expresa a partir que es un ángulo que es eje geométrico, insisto, hasta la posición. Ahora, de este norte magnético, se puede hacer, se han establecido, quiere decir cada 100 años, se puede hacer, se puede semanal, diario e inclusive horario. Del día, por ejemplo, comportamiento de este ángulo de la declinación magnética, la temperatura y la humedad
se concluye que a las 3 de la tarde aproximadamente se tiene las máximas temperaturas, obviamente de la declinación magnética es mayor, ¿de acuerdo? Es lo que sucede. Como es bien complejo poder evaluar este valor de este ángulo que es la declinación, entonces hagan estudios para definir un valor promedio, pero que sea anual, ¿no? Esos que en nuestro país no tenemos. O sea, no hay una institución que definir el valor, aunque obviamente ya el Instituto Geográfico Militar, los mapas, que obviamente nos puede definir la declinación magnética en diferencia nacional. Pero esos datos me he enterado que los obtienen a partir de los de Chile. Bueno, como les digo, como no hay el observatorio, entonces tenemos que, obviamente, buscar información. Sí tenemos anuarios de la variación magnética, pero en este caso, de origen chileno. Entonces, eso siempre se puede interpolar con otras informaciones que puede ser de Perú, pues, en dotar de información en forma gratuita. Por eso que el IGM emite mapa de orgánicos. Ahora bien, entonces, magnético que tenga una variación diaria y horaria, además por el giro del movimiento, siempre va a ser evaluado en posición este u posición. Ahora, ¿no? Ustedes saben que climatológicamente, por ejemplo, si no tenemos básicamente a la temperatura y a la humedad relativa, obviamente se habla con mayor propiedad de Oruro. Entonces, las máximas, por extremadamente caluroso, grado creo a 21 grados, ¿sí? En Cochabamba, si es de sol, fundamentalmente, ha debido llegar a un, ¿cierto? A estas horas, en Oruro, baja hasta un 20. En Cochabamba, un poco a la vegetación que existe, ese valor normalmente 30% diferentes. ¿A qué quiero llegar con eso? Que obviamente es en Cochabamba, no vamos a tener la misma declinación magnética. Eso podemos observar en los planos isodómicos del IGN, valores que vamos a tener para esa declinación magnética. ¿De acuerdo? Ahora este detalle. Ahí está el problema. En realidad, este detalle, o sea, muestra el croquis y de acuerdo a las orientaciones que tenemos, estaría en posición. Si va a la izquierda sería posición oeste. El magnético se evalúa por el giro que hace, por el movimiento de rotación, ya
su posición va cambiando. Entonces cambia, llega a un límite, poco es el mismo en cualquier posición en este caso, hasta 8 grados, otros hasta 12, 15 inclusive, que es la mayor es variable, el otro problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué con la brújula? Digamos, con esta posición de 30 años queremos revisar si la posición del magnético se ha mantenido. No, con seguridad que no, va a estar ahí. Entonces, ya los datos que he leído no van a ser los mismos para el año, en todo caso, ser diferentes. Digamos, nacen los litigios de problemas. Claro que actualmente GPS, todas las mediciones que se hacen, se las hace con GPS, ¿no? Porque eso es verdadero. Entonces, de aquí a 50 años siempre se va a mantener la información que recogemos ahora. Sucede más bien con la brújula. Bueno, les doy esa referencia porque hasta antes de usar la brújula con ese mismo criterio, acciones de propiedades, obviamente ahí nacen los conflictos, ¿no? ¿Cómo más o menos se disputa eso? Que aquí está, pueden ver mi plano, en mi plano 50 grados, y eso tiene que respetarse. Obviamente, bueno, eso habla una persona que no, de cómo es el comportamiento de la brújula. Hacer medir los 50 grados y en el mojón, ¿no? Aquí está mi mojón, aquí está con mi plano. La realidad no es, ¿de acuerdo? No es eso. Entonces, obviamente que hasta ahora inclusive no los pueden resolver ya, pero bueno, damos como referencia confiabilidad en algún propósito que tengan ustedes de usar una brújula, porque el trasladar un pequeño y se puede colocar al bolsillo y nos evita de estar cargando 10, 15 kilos más el instrumento, o sea, el teodolito, o en total, etcétera. Entonces, esa es la... Muy bien. Para complementar esta parte, un ejemplo de aplicación, y estimo del fenómeno, ¿no?, de la declinación. Dice, ¿no? De acuerdo a la información adjunta en los actuales para el 2020, sabiendo que la declinación magnética es en el lugar donde estamos, 5 grados, 30 minutos. La información del croquis corresponde al año 1900, cuando la declinación magnética era de 3 grados, 45 minutos oeste. Entonces, aquí tenemos digamos, el pilar, bueno, que lo estamos viendo un poco más sintético. Los norte, digo, los valores que observan acá son los azimuts respectivos para cada lado. El año 1995. Entonces, por este cambio evaluado del año 2020,
¿Cuántos serían los ángulos que tengo que leer? Y en todo caso, ¿de acuerdo? Entonces, eso vamos a evaluar a partir de la solución. En la siguiente tabla sintetizamos el cálculo de los asos para el 2020. El cálculo que se aplica, el mismo para todos los puntos. Obviamente, tenemos que trabajar con verdadero, entonces trazamos una línea y a partir de los datos ubicamos este ángulo de los 3 grados 45 minutos. Eso sería a la izquierda, porque siempre se entiende en teoría que el norte va arriba, el este va y el sur abajo, ¿no es cierto? Eso hemos convenido. Entonces, a partir de este norte verdadero, medimos a la grados 45 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, en 1995, he medido, por ejemplo, grados, o sea, este año. Me voy a remitir al año 2020, donde su declaración de 5 grados 30 minutos este, porque el este está ángulo. Ahora, obviamente, se ha movido de color rojo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que medir que está pintado en el ángulo de color rojo. Por lo que se observa el 45 minutos más 5 grados, 30 9 grados, se ha movido, perdón, toda esta abertura. Cuando yo precisamente estamos haciendo esto, entonces 8 grados que medir 9 grados 15 minutos para B, 5 minutos. Entonces, eso nomás ya tengo que leer. Ahora sí, voy a llegar a la misma para evitar ese, digamos, directamente menos 9 grados 15 minutos. Y a toditos año 95 y aquí tenemos los nuevos valores para el año 2000. Entonces, esa es la ética, que obviamente resulta ser muy importante, más o menos en 25 años ha cambiado la posición 15 minutos. 15 minutos es bastante. Entonces, por eso, caso de la declinación. De acuerdo. Entonces, antes de continuar, si hay alguna pregunta, tienen la palabra. Muy bien. No existe. Continuar entonces. Ahora, vamos a ver la habilidad de la brújula. Muy importante porque como es bastante, no solo la
sino sobre todo, digamos, al campo eléctrico. En todo caso, las instalaciones que tenemos, sobre todo en áreas urbanas, ¿no es cierto? Entonces, esos detalles. Ahora, otra cosa también es que los objetos metálicos, como es una aguja magnética en tensión por los minerales, entonces ese es el otro problema que debemos nosotros abordar, debemos tener. A ver, empecemos entonces. Dice, cuidados con el instrumento. Vamos así. No debe ser guardado con la aguja magnética liberada. Estas condiciones. Y se vuelve en una aguja perezosa. Lo que hace que se... Ese sí es un detalle bien importante. O sea, cualquier tipo de brújula, jóvenes, tiene siempre que torcerse en cualquier posición. Entonces, eso preserva, digamos, magnética que tiene que tener esa aguja magnética. Si va a estar, obviamente, sin haber presión, entonces, como hay atracción magnética y puede estar en cualquier lugar, la aguja va a, obviamente, ser siempre atraído a puede ser un objeto de metal, porque el oro, ustedes saben que es el metal de mejor conducción de la energía eléctrica, ¿no? Y así, pero plata, tenemos de estaño, tenemos de cobre, tenemos de bronce, y bueno, la infinidad de metales que existen, de objetos. Entonces, el que esté, repito, moviéndose permanentemente, va a caer en la lenta. Y cuando es lenta, ahí sí puede cometer grandes errores cuando efectúe la... Pues eso es lo que hay que cuidar. Dos, antes de efectuar las lecturas, asegurar libremente mediante unos toquecitos en la caja. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces muchas veces queda un poco trabado, entonces dándole unos toquecitos o unos pequeños bocachitos que la aguja pueda, obviamente, estar liberada y pueda rotar tranquilamente. Entonces, fácil, la aguja está en estado perezoso y cuando está la aguja magnética activa, ya porque he querido magnetizar agujas, he fracasado. No he podido con imán, no, etcétera. O sea, realmente un poco complicado. Debe haber una forma de hacerlo específica, bastante al respecto, pero no he logrado dar, como se dice, de cómo se puede magnética. Tengo unas 3 brújulas en el gabinete que están con ese problema. Porque queremos que obviamente esos instrumentos funcionen en lo posible, como hemos explicado en el punto 1. 3, metálicos, cobre, etcétera. Como también al lado, entonces, eso sí es muy cierto. Por ejemplo, yo os voy a dar un lugar de atracción debido a la instalación eléctrica. Es,
O sea, cuando hemos hecho mediciones ahí, siempre son fuertes. Porque ahí dentro del ambiente tenía que instalarse una planta. Para eso han hecho, etcétera. Y como les digo, ha quedado eso, ¿no? Está ahí, hace que las variaciones en la brújula sean bastante fuertes. Ahora, muchas veces, inclusive cuando hagan trabajo con brújula, eviten hojas o cualquier otro material que obviamente estén teniendo. Pónganse las recomendaciones. O sea, en ese tipo de condiciones es donde más magnético. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ya están del trabajo de una aguja magnética. Vamos a ver ahora los cuidados en la operabilidad de la brújula. Que tomar en cuenta. Uno, las lecturas al grado, porque la graduación misma es al grado de abertura entre grado consecutivos, quiero decir, pero muchas veces al apreciar esa pequeña existe para darle sentido en minutos, como una brújula, jóvenes. Claro, nomás, ya el que considere es el valor directo, ¿de acuerdo? Por lo contrario, vamos a perder tiempo, además va a ser mentira. Apreciar. ¿Por qué? Porque usted sabe que pues los movimientos que tiene son inexorables. Cuando diga descansar un momentito aquí, aprovechamos para leer. No, no, no hay eso. Queriendo, como dicen vulgarmente, sacar peras al olmo, ¿no? Entonces, no, no hay que hacer. Solo tiene que ser al grado, no es conveniente querer dar mayor ideal y tediosa, o sea, una pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? Dos, leído. Y no el que supuestamente es. A ver, ahí les voy a poner un inventado, ni he leído, sino mi propia ciencia me ha hecho concluir. Digamos que la grados y en las mediciones poligonales hay que volver a leer del punto de... Entonces, como saben la definición de contrasimo, a esos 30 grados le suman 180. O sea, yo ya sé que tiene que ser 210. Otro punto, y a la fuerza le hago leer 210 para decir, no, eso no hay que hacer, no, no hay que practicar. Se lee lo que se ve, así, de manejar supuestos, que obviamente teoría. Ahora, leer lo mismo, porque de repente hay algún fenómeno de energía eléctrica, algún ¿será que está haciendo que la aguja magnética se esté? Y por eso están leyendo ustedes el valor que están. Si yo voy a trabajar sobre supuestos, entonces ya estoy cometiendo errores, peores errores en
es lo mismo, ¿ya? Eso es lo que quiero que lo tomen muy bien. También para los otros tipos, o para, perdón, que vamos a estudiar, ¿ya? Es necesario hacer las lecturas directas e inversas, eso ya les comentaba, azimuts y contrazimuts, recta, ¿ya? Entonces, si no hacer lo que el ejemplo les he explicado. Entonces, teniendo, obviamente, vamos a tener nomás las mensuras de forma exitosa, ¿de acuerdo? Entonces, tomado en cuenta. Ahora, terminamos de escribir la brújula, pero de todas maneras, continuar ya con la aplicación, digamos, de la mensuras, ¿de acuerdo? Alguna situación que no se haya entendido para poderles explicar. Bien, no existiendo preguntas, entonces pase del siguiente, la segunda parte del tema. Entonces, si estamos hablando de aplicación, bueno, en este caso, vamos a referirnos a una anticipada y es la poligonal. Poligonal se hace con brujito. Poligonal se hace en nivel. Poligonal se hace con estación total, etcétera. Entonces, ustedes podrán que, obviamente, la poligonal es un método. Vamos a describir básicamente los poligonales que podríamos conformar nosotros, estar seguros de y qué formas de control podríamos aplicar. Eso es lo más importante, ¿ya? Empecemos. Dice, siendo la brújula un instrumento complejo, aún así se puede aplicar orden inferior, como la poligonal. Cumplen parámetros ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, trabajar en de precisión y entremos a la poligonal misma, ya que es una. Entonces, y dice en inferior que sirve para ubicar, podemos hacer replanteos, alineamientos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es poligonal? Es simplemente relacionar ya en topografía, es relacionar puntos. Y a partir de sus superficies o entonces, pero sí, una poligonal no es nada más relacionando a partir de criterios geométricos. Poligonales. Existen dos tipos de poligonales. Vayamos por el cerradas y el otro es las poligonales. Pero empezaremos por dice, ¿no? Su aplicación es de control. Poligonales cerradas de figura cerrada, ¿no? Entonces, poligonal cerrada que tiene forma
Ustedes tomen muy en cuenta. Claro, ¿por qué? Porque así sabemos bien o mal hecho, ¿de acuerdo? A mano las ahora, dentro de las poligonales cerradas hay una de figura cerrada. ¿Qué dice? Se empieza y termina como se muestra en el croquis. P2, P3. Empezamos la mensura en P1, pasamos por P3, por P4, cerramos al punto P1. Entonces, fíjense, de 5 lados. Ese polígono de 5 lados, entonces, geométricos, como que los ángulos interiores de esta figura. Si cumple geométrico, por eso les decía en la última clase, esto nos ha de servir para que, pues, entonces, igual era un polígono de 5 lados, hemos determinado y con esos valores hemos visto si obviamente cumplen. O sea, de eso se trata. Chica, o de otro tipo también puede ser, pero de tal manera que yo pueda, si los datos son correctos. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Pasemos a ver ahora el cesadas. Pues se refiere a poligonales cesadas de figura abierta. Dice, son en un punto conocido y terminan en otro también conocido. ¿Qué quiere decir eso? A ver, aquí el caso que estamos mencionando de poligonales cesadas de figura abierta. O sea, es punto 1. ¿Y cuándo se dice que un punto es conocido? Cuando se conoce sus coordenadas norte, ese es un punto conocido. ¿De acuerdo? Ahora, el PO2, obviamente, los mismos datos, quiero decir. Tenemos que conocer su elevación. Ahora ustedes dirán, ¿y de dónde se sacan esos datos? En topografía siempre va a lo pequeño. O sea, este punto 1 y este punto 2 puede partir de conocimiento de ser uno. Y la otra también es que también topográficos. No olviden que tiene un campo de acción de aproximadamente 20 kilómetros. O sea, ¿qué quiero decir con el 20 kilómetros? De la curvatura terrestre es mínima. Y para ser concreto, es una pulgadita. O sea, 2.5. No hay mayor influencia, ¿no es cierto? Entonces, por la triangulación, conocer estas coordenadas norte-este y su elevación. Y los puntos P1 y P3 relleno. ¿Para qué? Para tomar detalles, o sea, para ir llenando el terreno 1 y este punto 2, auxiliándome con los puntos P1, P2 y P3. Entonces, a esta cerrada de figura abierta. ¿De acuerdo? Entonces,
de poligonales que acabamos de describir, podemos tener puntos de control. Ahora, en este caso, ¿cómo va a ser mi control? Yo, punto 1, voy a mensurar sobre P1, P2 y P3, y cuando llegue a 2, obviamente tendré. ¿Y qué tengo? Tengo ya los datos pues, de estas coordenadas. Si llego a las mismas coordenadas que la mensura está bien, pues tengo que sacarle una precisión lineal. Si esa precisión lineal es suficiente, entonces hacer está bien mi mensura, hay que volver a hacer así, no queda otro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, digamos, de cómo tenemos que trabajar. Muy bien. Ahora tenemos un otro caso de poligonales, que esto es viable. Ahí me queda una duda. No sé si el trabajo estará bien o estará mal. Ahora, los topólogos a eso, ¿no? Dicen, no, yo hago pues topografía 20 años y ¿cómo pueden dudar ustedes? Bueno, ese es un decir, ¿no ve? Sí. ¿Por qué? Porque al mejor cazador se le va la liebre, no sé. Es un decir, pero no quiere decir que cuando ya practique 10 años de topografía y más ya, para que no se descubran los errores que puedo cometer. Entonces estamos mal, o sea, estamos mal. Igual que 40 años en la topografía, obviamente no tendré que confiarme en un mal abierto. Es que es posible que podamos hacer, sí, es posible, pero desde un punto no es muy recomendable hacer esto, ¿de acuerdo? Bien, pero hagamos el desarrollo. Las poligonales son aquellas que no tienen formas de control. Su aplicación correcta depende de la experiencia y habilidad, ¿de acuerdo? Entonces, más estamos confiando en el topógrafo que en otro tipo de criterios que pueden ser muy garantizados para su control. Dentro de las poligonales abiertas propiamente dichas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros partimos de un punto con uno, P4, P5, P6, etc. Sub n. Y ahí lo único que hacemos es medir nomás distancia y ángulo. Medido, decimos que está bien. Entonces eso es muy comprometedor, ¿verdad? Pero de todas maneras, y tenemos poligonales abiertas, las bifurcadas, que son, dice, abiertas a partir de un punto como muestra el croquis. O un estudio, ¿sí? Entonces yo puedo decir de este punto P1, punto P2, vamos a enlazar en el punto P5, digamos, ¿no? Es un decir. Pero también estudiemos y del P4 al P6 al P7. Entonces, precisamente por esta división de puntos a partir de P1, entonces por eso se llama bifurcar. También es en un sistema de cielo, ¿no? Porque anda yendo por esta posición y decimos, vamos a sacar un caudal P3 a P4 y de P4 vamos a distribuir a etcétera, ¿no? O sea, pensar en qué aplicaciones le podemos dar. Entonces, ¿de acuerdo?
Entonces, con ese conocimiento de los tipos de brújulas, con brújula. Y lo que vamos a hacer es, obviamente, un trabajo. Entonces, nosotros ya hemos definido que es un trabajo de campo. Es la fase donde, obviamente, hacemos, o sea, de medidas, que pueden ser ángulos, ¿de acuerdo? Pero, y bueno, levantamos esos datos para luego llevarlos y evaluar hecho. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo de campo siempre implica un reconocimiento de vamos a seguir insistiendo en la forma de hacer el trabajo. Decimos entonces, es importante de la zona de trabajo para la planificación, la estrategia de trabajo, ¿no? Cantidad de planos, si es, bueno, acá si es menos, es mucho mejor, claro. Si hago más puntos, mi trabajo. No, jóvenes. ¿De acuerdo? O sea, de un año. Entonces, mientras un levantamiento topográfico, obviamente es mejor, pero me estoy refiriendo a los puntos de poligonal, no a los puntos de... Pero si yo hago, por decirles algo, un levantamiento, y eso depende del criterio del escritor que diga, aquí va a aplicar usted, qué sé yo, 5 puntos en este otro trabajo. Eso es criterio del topógrafo. El topógrafo tiene que definir cómo va a hacer su levantamiento, hacer este reconocimiento de campo. Las mejores luces y mejores criterios para que exitoso o bien hecho, ¿de acuerdo? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, ¿ya? Ahora, es cantidad de puntos, pero obviamente es mejor, ¿ya? Pero si tenemos más, no es tan necesario, porque ya les he dicho, hacer trabajo de campo en topografía es muy sencillo, trabajo muy cómodo, y eso creo que ya es hora y lo vamos a ver en terreno, ¿de acuerdo? Realmente quiero recomendarles. Entre otros que tiene que evaluar es el tiempo estimado que lleva el trabajo. Para el trabajo. El tiempo estimado, bueno, dirá, bueno, este trabajo lo puedo hacer en 2 días. ¿Qué personal, cuántos necesito que me ayuden? Ahora, una vez que tenga eso, les voy a traer qué vamos a comer, cómo da, ¿sí? Para el trabajo. Necesito que descansen. ¿Dónde van a descansar? ¿De acuerdo? Entonces, todos esos detalles. Y en topografía, bueno, se hace más interesante que obviamente me conduce a un... ¿De acuerdo? Bien. Entonces, un reconocimiento de campo y lo que se llama la hoja de campo. Entonces, en la hoja de campo, ¿sí? Tenemos que detallar que vean ustedes entre columnas y filas. En una hoja de campo siempre tienen que tener dónde voy a hacer el levantamiento. O sea, tengo que decir zona o lugar. ¿Ya? ¿Dónde va a ser el trabajo? Entonces voy a usar
tengo que anotar, en este caso, digamos, la brújula Branton, números, ¿por qué es necesario anotar eso? Porque de repente y yo tengo que saber con quién, tengo que investigarlos un poco más a detalle para ver por qué el instrumento o se trata. Entonces, para eso es importante. Aquí, alguien tiene que ser responsable. Entonces, ustedes saben, pues, también a nadie dice nada, ¿no ve? ¿Sí? O sea, estamos buscando quién, no anotar quién va a ser el responsable, o sea, si el trabajo sale mal, responsable, todos van a decir, no, no sé, etcétera. Entonces, eso son los rumores, tiene que estar anotado la fecha, y les insisto acá, la, la fecha del día de trabajo para el plano, ¿de acuerdo? Cuando del plano no que han terminado de dibujar el trabajo, sino la fecha del trabajo estelar. 4 columnas que dice D, A y croquis. De campo, con el croquis, jóvenes. Lo primero es, siempre, no se olviden, el norte siempre se grafica en IVA. Entonces, en función de cómo están ubicados los puntos. El PU este y el punto P2 está más al norte, el punto P y más al este del punto P2. El punto está más al sur. Y bueno, si digo que de P4 a P1, posición. Y me olvido de croquis, ya tienen que tener ubicados los puntos. Entonces, esa separación tiene que cumplir que sean distancias de la cinta. Por decirles algo, si tengo una cinta de 30 metros, entonces la separación de P2 a P3, P3 a P4, etcétera, si no tienen que ser menos, no puedo decir, ya un poquito más la aumentaremos, pero no medir con flexi, topografía. No se hace ese tipo de mediciones. Tiene tensión con el mismo instrumento que hicimos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que les recomiendo que tomar en cuenta, vamos a usar para medir estas distancias horizontales. Entonces, haciendo cumplir eso ahora no es nada. Por eso la distancia a pasos es, ¿ah? Aunque ustedes digan, no, no sirve, no, es bien. Y hacer medidas de jóvenes. Eso sí, les garantizo. Entonces, aparte de la distancia, por el punto P2 al punto P3 he dado 43 pasos. Mi paso nominal es de
multiplico los 43 por 0,58 y eso, por ejemplo, a ver, más 3 por 0,58 me sale 24,90. Si yo tengo una cinta de hacer, ahora me dirá pues, un poco más de 24,90, pero tampoco es el error que voy a cometer. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Por eso, cuando se hace rápido, ya se hace rápido, eso todo depende de cómo se organice la persona, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, de esa forma, nosotros ajustamos bien nuestra poligonal y seguros de ni cometer infracciones de mediciones que tengo que efectuar. Perfecto. Ahora, entonces le puedo trazar estas líneas verticales a los nortes. Entonces, ¿qué es hacer una mensura de una poligonal? Es medir la dirección de P1 a P2, es a P4 y de P4 a P1. ¿Ya? Eso es. Pero ustedes pueden ver con líneas eje. ¿Qué quiere decir? Que obviamente para hacer un control del instrumento, vamos a medir así, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo ya me dibujo, yo sé que tengo que medir de P1, ¿qué cosa? De P1 a P4, que va a ser su contraseña. Me voy al punto P2, mido de P2 a P3 y con el ángulo de línea segmentada de P2 a P1. La sumo de P1 a P2 a P1. Entonces, ¿qué cosa verifico? Su contrasimulus. Entonces, tiene que cumplir la condición. ¿Y cómo sé que se va a dar la diferencia del contrasimut y el azimut? Tiene que ser igual a 180. Ahora, siempre hay errores en topografía, ¿de acuerdo? Entonces, esos errores no tienen que pasar de 3 grados. Si me piden la fundamentación teórica, es difícil. Yo les estoy dando ese dato, obviamente, como experiencia práctica. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, que la diferencia me dé 177 grados, digamos. Entonces, la discrepancia de 77 es 3 grados. ¿No ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es aceptable. Puedo dejarlo así. Yo he medido 30 aquí, o sea, de P1 a P2. Y de P2 a P1 he medido 200. ¿Cuánto es el error? 218 menos 30 son 98 grados, perdón. Perdón. O sea que la diferencia entre este azimut de P2 a P1 y de P1 a P2 me da 177, 170 grados. Pues ¿cuánto de error tengo? 10 grados. Pues 10 grados en exceso. Vuelvo a medir, es que me haya equivocado a leer. Ya volviendo a medir, entonces voy a entrar en detalles y me salen los mismos. No es que yo voy a decir, no, a este le corregiré entre la mitad, a este otro la mitad, y anotaré. No es esa la solución, no se hace eso. Lo dejan así como ley. ¿Para qué nos va a servir eso? Obviamente eso nos va a servir para detectar cuál de estos dos puntos está la fricción magnética. Así de sencillo, o sea, no se preocupen. Aquí no hay que forzar nada, ¿de acuerdo? No hay que forzar nada.
lo que leen. Listo, es eso lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, todos los puntos tengo que medir azimut y continu, ¿no? Y aquí está, digamos, el detalle del mismo. Fíjense, dice P1 a P2. Se está refiriendo a este ángulo. Por ejemplo, en el caso de números, habíamos leído 58 grados, ¿verdad? Ahora, en P1, pues voy a medir de una vez a P4. Y haciendo esa lectura me sale 18 grados. Ya tengo estos dos ángulos, no puedo verificar nada todavía. Me traslado a P, ya, y dice, de P2 a P3, o sea, este ángulo, he medido 113 grados. Del mismo P2 a P1, entonces he medido 233 grados. Ah, aquí ya puedo verificar, ¿no es cierto? Ya puedo verificar el contrasímbolo. Entonces digo, a 237 grados, que es de P2 a P1, le voy a restar 58 grados, que es de P1 a P2. Entonces, ahora hagan esa resta mentalmente, ¿cuánto les sale? 237 menos 58. Exactamente 179 grados. ¿Cuánto sería el error? Un grado, ¿no veo? Entonces, como sé que hay una variación de un grado, entonces digo, está bien. Un grado es, eso puede ser tolerable hasta 3 grados. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. He mensurado de P1. Hasta aquí he llegado. Me voy a ir con la brújula a P, la simula P4, que son 222. Y del mismo P3 voy a medir a P2, 193 grados. Ah, aquí hay contra. Entonces, obviamente tengo que relacionar de P2 a P3. ¿Qué quiere decir? 293 grados menos 103 que he leído de P2 a P3. ¿Y cuánto me da? 180 exactamente. Problema. ¿Qué quiere decir? Que la brújula está, que no existe influencia magnética, que todo va. Listo, ya he pasado P3. Ahora de P4 voy a medir a P1. P4 voy a medir a P3, o sea, este año. Entonces, ahora sí, aquí ya tengo dos contrasumos. 38, que es el máximo de P4 a P1, o más bien, le voy a restar la lectura de P. Entonces, digo, ¿no ve? 298 menos 118. Eso me sale 180. Ah, está bien, perfecto. Y finalmente voy a verificar el P4, que es 222, y el contraste que sería de P4 a P3, que es 38 grados. 2 grados menos 38. Esa diferencia me sale 184. Entonces, uno de los ángulos no está bien. ¿Cuál es? De P3 a P4 a P3. Si me salen los mismos resultados, de que he detectado que había error de 4 grados. Dejo así. No insisto en querer decir, no lee aquí 39, es un decir, bueno, le pondremos eso. No, así.
Y listo. Una vez que ha verificado esto, pasan a medir la distancia horizontal. O sea, distancia de, ¿sí? Luego de P2 a P3, pero horizontal. De P3 a P4. Listo, la planilla de campo ha sido completada. ¿Qué hay que hacer? Ojalá que las cosas vayan bien. A ver si podemos bajo para que observe. Ya, o sea, estoy planteando clases demostrativas con ese problema del no podemos ir saliendo de semejante problema. Entonces, esperemos. No sé si hay alguna consulta, creo que siempre viendo en campo rápido. Entonces, de todas maneras, si hay alguna pregunta, son las 6 con... Sí, bueno, mañana es viernes, Semana Santa, es día, y nos vamos a encontrar el siguiente jueves. Por su atención. Gracias, hasta luego.